La mujer de la carretera. En una carretera desolada que atravesaba kilómetros de bosque, bajo un cielo que siempre parecía nublado y opresivo, los camioneros solían contar historias. Había una leyenda entre ellos, una advertencia que se pasaba de conductor a conductor: si la ves, no te detengas. Raúl, un camionero experimentado y poco supersticioso, no creía en esas historias. Para él, los fantasmas y las leyendas no eran más que trucos de la mente cansada, ilusiones creadas por horas interminables al volante. Esa noche, mientras recorría la vieja carretera estatal que conectaba pequeños pueblos rurales, la niebla comenzó a espesarse. Las luces de su camión apenas podían perforar la cortina blanca que lo envolvía, pero él no estaba preocupado. Conocía bien el camino, aunque sabía que pocos lo tomaban a esas horas. Aún le quedaban 2 horas para llegar a su destino, y la única compañía era la música de la radio. A mitad de la curva más cerrada, Raúl vio algo en la distancia. Una figura en el borde de la carretera, apenas visible entre la niebla. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco que parecía flotar sobre la tierra, y su largo cabello oscuro caía sobre sus hombros como una sombra líquida. Estaba parada completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia abajo, como si no tuviera fuerzas para levantarla. Al verla, un escalofrío le recorrió la espalda. Algo en esa imagen se sintió mal desde el primer instante, pero, aún así, su instinto lo empujó a disminuir la velocidad. Si la ves, no te detengas. La advertencia de otros camioneros resonó en su mente, pero Raúl, terco, pensó que solo era una chica que necesitaba ayuda. Quizá había sufrido un accidente o había perdido el rumbo en esa carretera tan solitaria. Finalmente, frenó el camión junto a ella, bajó la ventanilla y gritó por encima del rugido del motor: «Oye, ¿estás bien?». La mujer no respondió. Ni siquiera se movió. Raúl sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a salir del camión. Algo en su mente le rogaba que no lo hiciera, pero ignoró la sensación. Cuando se acercó a la figura, la niebla parecía arremolinarse a su alrededor, haciéndose más densa. A medida que caminaba, el sonido del motor de su camión parecía alejarse, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para transportar el ruido. Raúl notó que el ambiente se volvía gélido, más de lo que debería ser en una noche común. «¿Necesitas ayuda?», repitió con una voz que ya no sonaba tan segura. La mujer alzó la cabeza lentamente, y Raúl dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Su rostro estaba completamente pálido, como si no hubiera visto la luz del día en años, pero lo más aterrador eran sus ojos, grandes, vacíos, como pozos negros. No había emoción, ni tristeza, ni miedo, solo un abismo en su mirada. Antes de que Raúl pudiera reaccionar, ella habló. Su voz era un susurro que sonaba como el viento que pasa entre las ramas secas: «Llévame contigo». Raúl retrocedió de golpe, su instinto de supervivencia finalmente gritando más fuerte que su compasión. Sin decir una palabra, giró sobre sus talones y corrió hacia su camión. El motor seguía encendido, y sus luces traseras iluminaban la carretera, pero cuando llegó al vehículo, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El aire dentro del camión era más frío que afuera. En el asiento del copiloto, alguien estaba sentado. Ella. La mujer lo miraba fijamente, su rostro inexpresivo y sus ojos hundidos en sombras imposibles. Raúl sintió que el pánico se apoderaba de él. Trató de abrir la puerta del conductor, pero estaba bloqueada, como si una fuerza invisible lo mantuviera cerrado. «Te dije que me llevaras contigo», susurró ella, sin moverse. Su voz era ahora más clara, pero seguía resonando como el viento a través de un túnel vacío. Raúl intentó arrancar de nuevo, pero el motor se ahogaba, incapaz de encenderse. En ese momento, la temperatura descendió aún más. Su aliento formaba nubes de vapor, y una fina escarcha comenzó a cubrir el parabrisas desde el interior. La mujer giró lentamente la cabeza hacia él. «Nunca debiste detenerte», dijo, su voz ahora cargada de una oscura satisfacción. Raúl, aterrorizado, golpeó la puerta con todas sus fuerzas, pero sus golpes se silenciaban en el aire pesado y denso. Entonces, la mujer comenzó a cambiar. Su piel blanca como la nieve se tornó gris, y sus ojos se oscurecieron hasta ser completamente negros. Su rostro comenzó a deformarse, los rasgos perdiendo su forma humana mientras su boca se abría en una sonrisa antinatural, extendiéndose más allá de los límites de su cara. Con un grito desesperado, Raúl finalmente rompió la ventana con el codo, cortándose en el proceso, pero sin detenerse.
Saltó del camión y corrió hacia la oscuridad, sin importarle el frío que se sentía como agujas en su piel ni la sangre que goteaba de su brazo. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más. El sonido del camión desapareció a la distancia, y cuando miró hacia atrás, lo vio, parado en medio de la carretera, pero completamente vacío. La mujer ya no estaba en el asiento del copiloto. Raúl pensó que quizá había logrado escapar, que todo había sido una pesadilla de su mente agotada. Sin embargo, cuando el silencio volvió a reinar y el aire frío ya no mordía su piel, una sensación de alivio lo inundó brevemente. Pero solo fue por un instante. Al voltear hacia el bosque, la vio nuevamente, de pie en la carretera a unos metros de distancia, observándolo. Su sonrisa se extendió más, casi cubriendo todo su rostro, mientras sus brazos largos y delgados se extendían hacia él. Raúl gritó, pero ya era tarde. La oscuridad lo envolvió, y en el silencio de la carretera desierta, su grito se desvaneció como un eco lejano. Días después, encontraron su camión abandonado, pero de Raúl nunca más se supo nada. Los camioneros siguieron recorriendo esa carretera, contando la misma advertencia: si la ves, no te detengas. Porque la mujer de la carretera siempre está esperando, buscando al próximo que sucumba al miedo o a la compasión. Y aquellos que se detienen, nunca regresan.